Bien, buenos días a todos. Voy a pedirles que cojan con su mano dominante el boli y en una hoja, sin ver la palma de su otra mano, quiero que dibujen las líneas de la palma de su mano. Háganlo. Dibujen sin ver las líneas de la palma de su mano. Sin ver, de memoria. Dibújenlas. En un papel la van a dibujar. No. En un papel sin verlas. Ya lo tienen. Algunos tienen líneas de más, yo creo, porque... Bien, una vez que las han dibujado, comparen con las líneas reales de su mano a ver qué tanto acertaron. De tamaño, de proporción, de dirección. Bien. Levante su mano quien la hizo exactamente como está la palma de su mano. Nadie. Con frecuencia decimos que conocemos a nuestros alumnos como la palma de nuestra mano. Y tienen razón. Esto significa necesitamos conocer mucho más a nuestros alumnos. De otra manera, puede suceder esto. Un náufrago que ve su salvación a la vista, pero no es un carguero, es un crucero de lujo. Lo reciben con los brazos abiertos y el náufrago piensa, qué suerte he tenido, qué maravilla, me han salvado, soy un afortunado. ¿De veras? Estamos en una situación en que podemos llevar a nuestros alumnos o a las personas que tocamos con nuestra presencia, creyendo que lo estamos llevando a buen puerto. Y podemos ser un Titanic para muchas personas si no hacemos lo que nos toca hacer. Actualmente, la educación se ha convertido en ciencia básicamente por la incursión de la neurología. Francia inició una reforma educativa en este año, pero antes formaron un consejo científico de educación para decir más que seguir una corriente, una tendencia, un autor. Vamos a hacerlo con ciencia, cómo funciona el cerebro para el aprendizaje. Lo dirige uno de los neurólogos mejores y que tiene más prestigio en el mundo, Stanislas Dehaene. Y básicamente están buscando cuál es la forma en que se tiene que aprender. Y es, la neurología nos dice cuáles son los códigos en los que está escrita la educación. Uno de los primeros elementos es el concepto de la epigenética, que viene a resolver el continuo conflicto de qué tanto influye la herencia, qué tanto influye el medio, hasta dónde llega la educación o hasta dónde la genética es la que condiciona el comportamiento, el estado de ánimo y el aprendizaje. Y viene básicamente de ser la conjunción entre los códigos genéticos que tenemos y la influencia que tiene la experiencia, sobre todo el cuidado, el cariño, el afecto
que recibe un niño, la alimentación y lo que es el ambiente físico. Y se llega a la conclusión de que esos códigos genéticos están latentes y se activan o no dependiendo de lo que hace la otra esfera. Quiere decir que puede haber algunas personas que tienen genéticamente determinadas inclinaciones, pero pueden no aparecer a no ser que el medio, la educación, active esos códigos. Es la enorme responsabilidad que tenemos. Y esto, por ejemplo, para el caso de niños en adopción, encontramos ahí un horizonte de esperanza. Y para muchos niños o adolescentes que tienen algunas tendencias, pero están latentes, se pueden activar o no, dependiendo de lo que hagamos. Y ciertamente lo que más afecta va a ser el apego básico que tienen los niños. La relación con la madre es fundamental. Hay más problemas cuando hay alguna disfunción en la relación con la madre que con el padre, porque a fin de cuentas hay una relación orgánica. Los padres aparecemos tardíamente en la vida de nuestros hijos. A veces nos hace ilusión que acaba de nacer y ya me sonríe, ya me reconoce. Vieras que no. Es apenas una mueca, pero no tiene que ver con que te reconozca. El cuidado de la madre es fundamental. De hecho, los padres afectamos a nuestro hijo a través del cuidado que tenemos de nuestra mujer. Y solo así el niño está en un ambiente seguro. Actualmente, a raíz de los problemas que tenemos en las familias, ya se habla más del cuidador que de la madre. Quiere decir, la persona que esté a cargo del niño es la que puede influir en lo que va a ser el guión de su vida, cómo va a vivir. Y en ese aspecto entran mucho las profesoras de infantil. Antes de los 5 años de edad, se escribe un guión de vida, cómo vamos a vivir, con qué personas me voy a relacionar o no, cómo va a ser mi patrón de vida. Y depende del cuidador. Es ahí donde la responsabilidad de todos los que atienden niños menores de 5 años es trascendental, porque le están ayudando al niño a que estructure su guión de vida, cómo va a vivir y qué claves neurológicas, genéticas se van a activar. Es por eso que ahí vamos a necesitar a las personas más equilibradas, más sanas, más felices, porque a fin de cuentas es lo que va a quedar como patrón de vida. Después se puede modificar, pero cuesta mucho trabajo y a veces ha conllevado mucho dolor. Aquí sobre todo lo que cuenta son unas neuronas descubiertas apenas en el 90 por Giacomo Rizzolatti y un equipo de neurólogos italianos, y le llamaron neuronas espejo, que están más o menos en la parte central, cerca del movimiento, de las áreas que controlan el movimiento, y empezaron a ver que esas neuronas espejo eran fundamentales para los aprendizajes que vamos teniendo en la vida. Y cuando hable de aprendizaje, no piensen solamente en aprendizaje escolar, académico, sino aprender a vivir. Y encontraron que esas neuronas espejo eran las que hacían que el niño absorbiera, y decimos como una esponja, todo lo que tiene a su alrededor, y lo aprende de una manera muy potente, básicamente por las neuronas espejo, que están sumamente activas en la infancia, sobre todo antes de los 7 años y luego en la adolescencia, aunque siguen el resto de la vida.
dejen lo que tienen en las manos y pongan sus manos así. La instrucción es, cuando yo diga ya, inmediatamente tienen que dar un aplauso. 1, 2, 3, ya. Vean las neuronas espejo. ¿Se les olvidó la instrucción? Era muy complicada. ¿Por qué aplaudieron? Porque yo aplaudí. Aquí entra lo que decía Antonio al principio. Pueden decir lo que quieran. A la larga lo que va a funcionar van a ser las neuronas espejo porque absorben estilos de vida, absorben conductas y básicamente es por imitación. Y ustedes son adultos. La instrucción era sumamente simple y cayeron porque yo rompí lo que había dicho. Hice otra cosa. Y son adultos. Imagínense con niños y con adolescentes que ya les pueden decir no sé cuántos consejos. Decimos, ¿y por qué no funciona? Y la respuesta es, mírate al espejo tú. Inclusive el problema de por qué a veces tenemos cierta debilidad en nuestros programas de pastoral no es tanto por el mensaje, es por el mensajero. Porque en el fondo la formación cristiana y la formación en general depende más del mensajero que se convierte él en el mensaje. Y claro, somos incoherentes, somos inconsistentes y luego vemos los resultados. No tenemos impacto y le damos la razón a Nietzsche cuando veía salir de un templo a una anciana y un niño y Nietzsche acaba diciendo, los cristianos son irrelevantes. Le damos la razón cuando dedicamos tantas horas, tanto trabajo, en formar a nuestros alumnos y vemos los resultados. Y revisamos los medios, revisamos los mensajes, cuando en realidad el problema está en el mensajero. Es irrelevante, no impacta. Y esto sirve para todo. El profesor educa por lo que es, después por lo que hace y casi nada por lo que dice. Casi nada. Por las neuronas espejo. Y tiene que ver con este impacto que queremos tener. ¿Se acuerdan el cuento de los patitos feos? ¿Por qué el patito feo se convirtió en cisne? No era pato, era cisne, en el fondo, pero no lo sabía. ¿Y por qué descubrió su verdadera identidad? Porque convivió con cisnes. Convivió con cisnes. Si un profesor o un educador no es cisne, va a dejar a los patitos feos privados de descubrir su propia identidad. Seguirán siendo patitos feos. No hay cisne. Y ese es el secreto de la resiliencia. Encontrar un cisne en la vida que me ayude a descubrir mi verdadera identidad. No somos patos ni feos. Somos cisnes que desconocemos nuestra identidad. Y para descubrirla, necesito de las neuronas espejo que me digan, descubre quién eres y vive según lo que eres. Solo lo hace un cisne en nuestra vida. Y eso es lo que nos cuestiona mucho. ¿Por qué
no tenemos impacto en la pastoral y en la formación en general. Mírate al espejo. ¿Estás viviendo como cisne? Y si no, recíclate, descubre tú primero tu identidad y tendrás que decir poco. Eres cisne. Cuando nosotros hacemos un procesamiento literal, es el área del cerebro que se activa. ¿Cuál es el conocimiento literal? Todo aquello que depende de la memoria. Que yo lo digo tal como es. ¿Necesariamente implica que lo entiendo, que lo comprendo? No. No. Pero sí lo puedo retener. Lo que pasa es que va a quedar por muy poco tiempo. Porque para que se pueda almacenar en la memoria a largo plazo, ese conocimiento debe tener, primero, sentido, lo tengo que entender, y segundo, significado, que es importante para mí. Si le falta una de estas dos condiciones, sentido o significado, ese aprendizaje no se va a la memoria de largo plazo, por lo cual se evapora muy rápido. Ustedes han visto niños que estando en el aula les enseñan algo y al día siguiente parece que no han visto nada. Y de un curso a otro, a veces les dicen, chicos, ¿se acuerdan que vimos el año pasado esto? No lo vimos, no lo vimos. Si yo era su maestro, ¿cómo que me dicen que no lo vimos? Se evapora muy rápido porque no se va a la memoria a largo plazo y es que faltó alguna o las dos de estas condiciones. Sentido, no lo entienden, y significado. En un pueblo del centro de México, en una iglesia, había un cántico que decía lo siguiente: soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Y una vieja cantaba a voz en cuello: soy la vieja que andaba perdida, lejos, lejos con otro Señor. O no entendía la letra o se estaba confesando en público, o las dos cosas. Pero los niños a veces transforman y deforman la información, o porque no le entienden, o porque no les dice nada. Y lo que estamos logrando es que se desconecten del aprendizaje, porque lo ven totalmente o absurdo o inútil. Pero sí lo pueden retener ahí. Y la educación por mucho tiempo estuvo activando esa parte y por eso los exámenes eran literales y de preferencia que fuera con los ejemplos, las palabras, las definiciones que me daba el libro de texto o que el profesor me decía. Si queremos desarrollar procesamiento de alto nivel, sobre todo esa parte del lóbulo prefrontal es la que va a marcar la diferencia. El lóbulo prefrontal es lo que procesa el juicio crítico, el análisis, la toma de decisiones, la resolución cuando la situación es ambigua, la creatividad y las habilidades y competencias cognitivas más altas, que son las que sí utilizamos a lo largo de nuestra vida. No procesa mucho información factual, hechos, cifras, datos, no. Procesa básicamente, es el procesador de la información. El problema que tenemos es que el cerebro madura de atrás para adelante. Y el lóbulo prefrontal, en la agenda de su maduración, es la última y es diferente en la mujer que en el hombre. En la mujer la madurez del lóbulo prefrontal se da alrededor de los 20 años de edad. Y en el hombre, ¿cómo que no llega? No aprovechen su mayoría absoluta aquí para definir
Somos minoría, pero está bien, ¿eh? En el hombre a los 25, ¿no? Ciertamente pueden decir, pero yo conozco un señor de 50 que no ha madurado. También es cierto, ¿no? Y que está peor que un adolescente, también es cierto. El problema es que esa es la parte que nos ayuda para regular impulsos, para reflexionar, para pensar, medir consecuencias y riesgos. Es un poco el freno en la vida. El acelerador viene por las hormonas y por todo y otras cargas de neurotransmisores, pero este dice, espera, no es tiempo, frena un poco, y básicamente ahí también está lo que es la conciencia moral. Es lo que me dice, esto no es correcto o sí es lo adecuado, porque tengo que pensar. Yo no puedo querer formar la conciencia moral únicamente en base a reglas, limitaciones y prohibiciones, porque en la vida me encuentro con situaciones ambiguas o que hay choque de valores. ¿Cómo elijo qué es lo que voy a hacer? Si no tengo el lóbulo prefrontal educado, no voy a tener conciencia moral y voy a necesitar un policía casi por cada ser humano, que me diga, no se puede, pare, porque yo no tengo esa capacidad. ¿Qué hacemos entonces con niños y adolescentes que están lejos todavía de esa maduración? Tiene que haber un adulto que los subsidie con su propio lóbulo prefrontal. Es de esperar que el profesor o los padres tengan esto ya más o menos maduro, porque ahí, si no, va a ser un problema. En México acostumbran los camioneros poner letreros en sus camiones, y recuerdo que una vez vi un letrero de un camionero que ponía, no me sigas, también yo estoy perdido. Algunos profesores traen ese letrero, ¿eh? Necesitamos los adultos, los educadores, tener el óvulo ya maduro para poder subsidiar la deficiencia que tiene natural un niño y un adolescente. Por eso los adolescentes suelen ser temerarios, suelen no medir consecuencias, no aprender de experiencias pasadas porque no está todavía madura esa parte. Y necesitamos aspectos de disciplina, aspectos de autocontrol, de manera que puedan moverse bien en la vida. Todo el aprendizaje, inclusive académico, está más orientado hacia esa parte, a que todo lo que hagan implique juicio crítico, análisis, manejo de la ambigüedad, creatividad, que son las aplicaciones. Por ahí va la educación. ¿Cuál es el problema? Que es difícil de evaluar. Es difícil de evaluar. Dentro de las funciones que hace el lóbulo prefrontal van a ser las funciones ejecutivas. Y sigue más o menos esa curva de desarrollo. Vean el crecimiento marcado alrededor de los 6, 7, 8 años de edad. Y luego otra vez hacia los 20, 25, que es cuando ya las funciones ejecutivas en cuanto a su asiento orgánico ya están maduras. Pero acuérdense que no basta solo la genética, sino depende la influencia del medio. Tiene que haber estímulos, tiene que haber un ambiente, tiene que haber retos para que se desarrolle. En esas etapas es donde la intervención de los educadores es clave. Y recuerden que en las funciones ejecutivas, parte de ellas es la conciencia moral. Cuando decimos yo actúo por una convicción y no por premios o castigos o porque alguien me diga esto está bien o está mal, sino yo ya lo sé. Y entonces soy una persona que tiene moral autónoma, no una moral heterónoma, que alguien me diga sí o no, menos, más. Yo tengo una moral autónoma, yo me autorregulo. ¿Cuáles son esas competencias ejecutivas? Una es la memoria operativa, que básicamente es de la que depende el aprendizaje, porque la memoria operativa es la memoria de trabajo.
Es como la memoria RAM de un ordenador. Esa memoria RAM no la utilizamos para almacenar datos, pero es la memoria que hace que todos los procesos del ordenador, todos los programas o las aplicaciones puedan funcionar. Y es la memoria operativa. Los niños que tienen TDA o tienen problemas de atención, básicamente es un problema de la memoria operativa y se puede trabajar, se debe trabajar. La mayoría de los niños no necesitan medicación, necesitan trabajar esta parte. Algunos sí pueden tenerla, pero es muy raro que esta parte se dañe orgánicamente. Y está dentro del lóbulo prefrontal. La segunda es el control inhibidor, que se refiere básicamente, fíjense, todas las funciones que hace. Se sintetizan en lo que se refiere a autodisciplina, autocontrol. Si falta una de estas condiciones del control inhibidor, esos adolescentes pueden tener riesgo de enfrascarse en drogas, en alcohol, en conductas delictivas, en comportamientos inadecuados, porque no frenan, no hay ese control inhibidor. Insisto, no lo tienen de nacimiento, hay que formarlo, y por eso a los niños, por ejemplo, un niño pequeño no mide el peligro y lo llevo de la mano. Y él dice, déjame a mí solito, en esa edad de 1 o 2 años, yo solito. No, porque no tienes control inhibidor, no hay nada que te haga prever, adelantar o medir consecuencias de lo que vas a hacer. Es un riesgo para ti y lo llevo de la mano. No entiendo por qué los educadores de adolescentes claudicamos tan fácilmente ante la presión, porque el adolescente en muchas situaciones nos dice lo mismo, yo solito. No, todavía no puedes. Lo vemos grande, lo vemos muy cercano a nosotros, pero sigue sin tener desarrollada esta función. Y él dice, yo solito, igual que el niño de 1 o 2 años nos decía que él solito. Y no entienden por qué entramos en estas limitaciones. No se lo pueden pedir. El adolescente entenderá a cuando llegue a los 30 años que hicimos un buen trabajo. Y esto es una esperanza, quizá para algunos larga, de cuándo se van a dar cuenta sus hijos, de decir, gracias papá, gracias mamá, de que me frenaste. A los 15 o 16 no pueden esperar eso. Somos sus peores enemigos y juegan con la estadística que todos los adolescentes hacen. Ellos hacen estadística. ¿A qué hora te dan permiso de regresar por la noche? 10, 11, 12 y sacan una media. ¿Cuál es la media de ellos? Las 12. ¿Cuánto dinero te dan? 10, 20, 30. La media es 30 o 40. Sí. Y claro, por eso llegan, estás muy anticuado, papá, porque a todos nos dan 40. Y uno dice, ¿estaría anticuado? No utilices ese dato, porque su estadística está trucada. Y nosotros no hacemos estadística de ir con los padres. ¿Tú cuánto le vas a dejar? ¿A qué hora lo vas a dejar salir? De los amigos con los que salen. No hacemos estadística ni encuestas. Necesitan los adolescentes todavía subsidio en el control inhibidor. Y la tercera función es la flexibilidad cognitiva. ¿Cómo aprendo de los errores? ¿Cómo transformo en aprendizaje hacia el futuro lo que he hecho? ¿Cómo elaboro el plan B o el plan C ante una posible problemática de que no me funcione mi plan inicial? ¿Cómo lo hago? Y eso depende de la flexibilidad cognitiva. Quiero decirles que, por ejemplo, para los profesores la flexibilidad cognitiva es clave porque a veces llevamos un programa, pero la situación nos dice no te está funcionando y entonces busca otras alternativas. Y necesitamos cambiar, modificar cuando el plan inicial no
nos funciona. Dentro de las neuronas, últimamente se ha estudiado mucho la función de los astrocitos porque tienen un gran número de receptores hormonales. Los astrocitos tienen una proporción de 3:1 con respecto a las neuronas, pero son células gliales, que son células que de alguna manera ayudan a que lo que procesan las neuronas, las células gliales, le den consistencia y continuidad. El asunto está que según la emoción que tienen de aprender, es la secreción de hormonas. Y por eso necesitamos ver qué emociones están rodeando el aprendizaje, porque según esas emociones son las que le van a dar al pensamiento una consistencia y una coherencia, y si no se pierde. Porque entonces, si la emoción de aprender, por ejemplo, es positiva, hay hormonas de bienestar, y si es negativa, hay la hormona del estrés. Y según la intensidad, se va o no a la memoria a largo plazo, donde básicamente se consolida el aprendizaje. O sea, ya me queda como un hábito, me queda como una competencia, como una habilidad, en donde yo ya tengo recursos que puedo reutilizar de otra manera. Y se llaman astrocitos porque tienen esta forma como de estrellas. Son fundamentales y habían sido las células olvidadas del cerebro. Y se está viendo que todo ese aspecto emocional tiene razón de ser porque no funcionan las neuronas sin la consolidación que hacen los astrocitos de los aprendizajes logrados. Y según esto, si por ejemplo hay estrés en los niños, se va a activar el sistema simpático y si hay hormonas de bienestar, van a ser las activaciones del sistema parasimpático. Las emociones, a fin de cuentas, activan y desactivan determinados sistemas en nuestro cerebro y de ahí se desprenden no solamente aprendizajes, sino toda la salud que tenemos o no. La hormona del estrés se llama cortisol y es terrible, es demoledora porque el hipocampo, que es donde se almacena la memoria a largo plazo, tiene receptores de cortisol, con lo cual atrae, pero al mismo tiempo aniquila el procesamiento de información y ocasionalmente destruye células. El estrés es el enemigo principal. Y aquí les pongo en qué nos afecta. Por un lado, disminuye la generación de neuronas, quita la plasticidad, ahí les pongo los datos técnicos, modifica el metabolismo, o sea, afecta todo lo que significa la conversión de alimento en energía y afecta el sistema inmunitario. Cada vez tenemos más alergias en el mundo. Piensen ustedes, cuando eran de la edad de sus alumnos, ¿había celíacos? Ni uno. No se conocía. ¿Cuántos celíacos tenemos ahora? ¿Y de dónde sale todo esto? El sistema inmunológico se debilita, es el primero que afecta el estrés, la tensión. Es el enemigo principal del aprendizaje, de todo el aprendizaje, el estrés. De ahí que cuando veo profesores estresados digo, aparte de que tú no vas a funcionar bien, las neuronas espejo van a conectar el cortisol de tus alumnos, al grado que a veces entra uno a algunas aulas y casi huele el cortisol. Una tensión, sobre todo en las semanas de exámenes. Es absurdo que haya semanas de exámenes. En todo el mundo hay evaluaciones, pero no tienen semanas de exámenes. Porque ahí vean, los padres no pueden ir a tomar un café porque tenemos que preparar el examen. ¿Vas a repetir el curso de tercero? Y todo el mundo está tenso. Es el enemigo principal del aprendizaje por esta razón. Vienen enfermedades, y les pongo una lista ahí por decir, y de ahí síganle en adelante. Ya a nivel observable van a ver problemas de concentración, déficit de atención, con hiperactividad, ansiedad,
van a ver que hay más agresividad, sobre todo en los chicos, depresión infantil o adolescente, problemas de personalidad que luego los mandamos a los psicólogos, cuando en realidad lo que necesita el niño es el ambiente natural para aprender, que es, no puede ser el estrés, tiene que haber la tranquilidad para que funcione el sistema parasimpático, conductas antisociales. Tenemos alumnos disruptivos que también los mandamos al psicólogo o a su casa, cuando en realidad el ambiente es tóxico para él. Posteriormente, riesgo de adicción, alcohol y drogas, y finalmente suicidio, que está aumentando en Occidente. Todo esto porque sabemos que no estamos generando un ambiente sano para aprender. Así como hay el cortisol, las moléculas del bienestar son estas. Uno es la oxitocina, y es lo que secretamos cuando sentimos afecto real por nuestros alumnos. Se sienten, no es que yo diga quiero a mis alumnos, lo importante es que ellos se percaten de que son queridos por mí. Y fíjense todo lo que hacen. Y si no generamos oxitocina, porque esto yo no lo puedo fingir, mi cerebro sí detecta, ¿es real o no? Punto. No lo puedo fingir. Si es real, solamente aparece esto. La otra es la dopamina, que tiene que ver con la gratificación interna. No necesito premios externos. El premio principal es cuando mi cerebro se siente bien con lo que estoy haciendo, porque tengo éxito, porque tiene sentido lo que estudio o lo que estoy aprendiendo. Las endorfinas que dan la sensación de bienestar, y eso lo hacemos con ejercicio físico, relajación, meditación, risa o relaciones sexuales. Cada quien lo que pueda o lo que quiera, pero de ahí sacamos endorfinas. Y finalmente la serotonina, que estabiliza el humor y es la que nos permite dormir plácidamente y reponernos. Si no hay serotonina por la noche, yo no puedo descansar igual y van a aparecer insomnios, problemas, que es un mal endémico en el gremio de profesores. Hay mucho insomnio, dolores de cabeza y dolores de espalda son comunes en los profesores. ¿Y cómo vas a poder educar? Y eso nos indica, estás lleno de estrés, sobre todo a los finales de los trimestres. Ya están por llegar al final de un trimestre y todos están así, cada fin de trimestre. Las emociones, por lo tanto, si las queremos nosotros ver, es la memoria implícita tiene que ver con el ambiente de aprendizaje que generamos. Generamos un ambiente en el cual o crece el aprendizaje o no. Y depende básicamente de estos elementos, simplemente para ejemplificar un poco más lo que les he dicho de las hormonas del bienestar. Y la memoria explícita tiene que ver con el contenido. Y esto tiene que ver qué actividades hago que conecten emocionalmente. Y todo esto lo sabemos a partir de los astrocitos, que son las gliales, lo que va haciendo como el cemento para que lo que hacen las neuronas tenga consistencia. Fundamental. Por eso el aspecto emocional que generamos, pues tiene que ser siempre positivo. Visto de otra manera, simplemente, un ambiente negativo, van a tener esto, y un ambiente positivo, lo contrario. Es otra forma de plantearles el impacto que tenemos con los astrocitos, con la memoria a largo plazo, con el aprendizaje o no, independientemente del esfuerzo que hagamos. Eso no va a contar. Escuchen esto.
She doesn't like her school, and she wants to get it demolished. So she goes to a demolition experts and tries to convince them. Hello, Intercore. Hi, is that the demolition place? It is, yeah. Could you help me to destroy my school, please? Just bear with me a second. Hello. Hi. What school do you go to? I go to a school in Dublin. And you want it demolished? Yeah. Do you use a big wrecking ball, or how do you knock it down? A big ball. Right. Well, hold on 1 wee second, please. Hello? How are you? My name's Becky. Yes, I have a proposal for you. go ahead. Are you the demolition man? Yes, You're the top boss, yeah? go ahead. What's the crack? Hello? I want you to help me destroy my school. You want it blown up? Can you blow it up or knock it down? Whatever you want done. I'll blow it up, that would be better. Can you make sure that all my teachers are in there when you knock it down? I don't know if I get away with that now. You will, nobody likes them. They give me extra homework on a Friday and everything. Where are you calling from? From Dublin. What school in Dublin? The one that's about to fall down. There's a lot of schools in Dublin about to fall down. And how much would it cost to knock it to the ground? It depends how big it is. Give me a ballpark figure. He's not there. Oh, Jesus. Here's that thing. Is this a demolition company or a joke factory? It's a joke factory at the minute, hey. It's a joke factory. Listen, are you going to come and knock my school down or what? I will, Shirley. Can you fax me through a photograph or a site plan or something? Right, I'll fax you through a plan of the school and my teachers' names. Yeah, no problem, yeah. And you just make sure that they're all in the building when you knock it down. You put all their names on it. I'll give you a price for each individual teacher. Brilliant. Yeah. When the school falls down, will it make a crash or a wallop? But to say hey in Belfast, it'll make a big bang. Sounds good. Oh, listen, I'll talk to you later, top man. Sound, good luck, hey. You look after yourself. Fill your boots, man. Right? Good luck. See you after. That's good. Vean lo que pasa cuando nuestros alumnos tienen talento y están aburridos. Termino con una anécdota. Cuando por los años, a finales de los 70, yo era director de enseñanza media de una universidad en el centro de México y nos llegaban alumnos de muchas partes y algunos era la primera vez que estaban fuera de casa. Al acabar el semestre en diciembre, un alumno había suspendido todo y claro, tenía que regresar a casa. Y entonces dice, vaya lío que voy a tener, que voy a llegar con todo suspendido. Vivía un hermano suyo en casa todavía con sus padres y dice, voy a preparar el terreno, que me ayude mi hermano a apaciguar las aguas. En esa época, a finales de los 70, el medio más rápido para comunicarse y más económico era el telegrama. Ustedes no lo conocieron, pues, pero existía. Cobraban por palabra, era el medio más rápido y más económico. Entonces le manda un telegrama a su hermano donde le pone, suspendí todo, punto. Prepara a papá, punto. Al día siguiente, porque no contestaban los telegramas el mismo día, el hermano le contesta, papá preparado, punto. Prepárate tú, punto. Lo lógico. Miren, los niños yo creo que nos mandan un telegrama semejante donde dice, mira, la situación ya está preparada, o sea, la situación es la que es, con todas sus dificultades, sus problemas y sus retos. Pero sí nos añaden, prepárate tú. Gracias por su atención. Increíble. Bueno.